Hola, buenos días, que Dios los bendiga. Hoy quisiera dar continuidad al tema los tratos de Dios que en un video anterior estuve compartiendo con ustedes. En el video anterior vimos, en primer lugar, basados en Deuteronomio 8, que Dios trata con sus hijos, que Dios trata con sus criaturas. En segundo lugar, vimos que los tratos de Dios es todo lo que Él hace y permite en su creación a sus criaturas y también a sus hijos para su propia gloria o para otros fines santos. También dijimos que los tratos de Dios es la manera como Dios lleva adelante su decreto, sus propósitos. Y finalmente dijimos que desde el punto de vista teológico, los tratos de Dios se los conoce como las providencias, que es una doctrina importante de la fe cristiana y que sería muy bueno que todos podamos conocer algo de esta doctrina. Precisamente, también en el video anterior cité a la Confesión Bautista de Fe de 1689, en la doctrina de la providencia de Dios. La confesión dice: Dios, el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna todas las criaturas y todas las cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas. Entonces, esta ayuda que nos da la confesión, esta luz que nos da la confesión sobre este tema es muy importante, porque efectivamente vemos en las Escrituras que Dios está sosteniendo, gobernando, disponiendo y dirigiendo todas las cosas en su mundo, en sus criaturas, en sus hijos. Finalmente, en el video anterior vimos que hay cosas que Dios hace por igual con todas sus criaturas, que Dios hay tratos, también providencias a través de las cuales Dios trata de forma igual con todos los hombres, sean estos justos o injustos, cristianos o no. Pero también vimos que hay, según las Escrituras, un trato especial con sus hijos, un trato diferenciado en varias cosas con sus hijos de aquellos que no lo son. Ahora, en este segundo video quiero compartir con ustedes, si Dios me lo permite, dos asuntos más sobre los tratos de Dios. El primero es que los tratos de Dios, según este pasaje que estamos usando de Deuteronomio 8, pero muchos pasajes de la Biblia también, los tratos de Dios incluyen aflicciones y pruebas. Aflicciones y pruebas. Los tratos de Dios también incluyen aflicciones y pruebas. Deben saber, amigos, que los tratos de Dios son más que pruebas, como vimos, son más que pruebas y aflicciones, ya vimos. Hay muchas cosas que en el video anterior di una pequeña pauta de todo lo que Dios hace, de todo lo que involucra los tratos de Dios. Pero, así que son más que pruebas y aflicciones. Pero debemos entender, hermanos y amigos, que los tratos de Dios, las providencias de Dios, a través de las cuales Él trata con nosotros, también incluyen aflicciones y pruebas. Por ejemplo, miremos el versículo 2 de Deuteronomio 8. E insisto, hay muchos textos que pueden mostrarnos con claridad esta afirmación. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte. Y te afligió y te hizo tener hambre, etcétera, etcétera. Noten que estas palabras son una referencia a cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Dios no les los sacó de Egipto y los condujo al desierto, pero algo curioso es que Dios no les dio inmediatamente ni carne ni agua, como tal vez ellos esperaban. Eso lo podemos ver en Éxodo 16, del 2 al 3. No fue inmediato, Dios no les dio de forma inmediata, casi que intencionalmente. Ahora la pregunta es ¿por qué? El texto dice que la razón es que Dios quiso afligirlos. Dios quiso afligirlos. Ahora la pregunta es ¿y para qué Dios quería hacer eso? ¿Será que Dios es perverso, malo? No, hermanos y amigos. Dios quiso, según este pasaje, y muestra este pasaje, que uno de los propósitos mencionados es para probarlos. Y en un momento le voy a hablar de los propósitos en los tratos de Dios
Pero ahora, en este punto, solo quiero resaltar que este y muchos otros textos nos enseñan que los tratos de Dios sí incluyen aflicciones y pruebas. Sí incluyen aflicciones y pruebas. Ahora, por supuesto, no debemos perder de vista en los tratos de Dios, hay mucho bien, hay abundante bien en los tratos de Dios. Hay abundante bondad de Dios, porque nuestro Dios es misericordioso, bueno. Pero en su infinita sabiduría, y es fácil probarlo por la Biblia y por la experiencia de todos nosotros, si usted mira el año que terminó, seguramente si repasa cada mes, cada semana del año anterior, seguramente que usted se dará cuenta que ha tenido momentos de prueba y de aflicción. Y la explicación a por qué usted ha tenido esos momentos de prueba y aflicción no siempre es por un pecado, aunque a veces es posible que algunas aflicciones vengan como consecuencia de mis pecados. Por las Escrituras sabemos que la explicación a nuestras aflicciones, dolores y pruebas no siempre es por causa del pecado. Ahora, la nota aclaratoria que estoy haciendo es que los tratos de Dios contienen muchas obras de bondad. Por ejemplo, el Salmo 57:2 dice: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Hermano, amigo, si usted revisa el año anterior, usted descubrirá que nuestro Dios, Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios único, vivo y verdadero, independientemente de cómo usted se portó, le favoreció de muchas formas, de muchas maneras. Y eso es digno de alabanza y de gloria, y por supuesto no debemos perderlo de vista. Sin embargo, también el versículo 3 declara que Dios afligió a su pueblo y lo hizo tener hambre, y luego añade inmediatamente: y te sustenté con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Ahora bien, esta es la pregunta para ustedes. ¿Ha habido también tratos de Dios en donde Él ha traído o ha permitido aflicción en su vida en el año anterior? Es muy probable que sí, en muchos de nosotros, una enfermedad, la pérdida de un ser querido o cosas como esas. Así que estamos probando que la segunda declaración es correcta a la luz de las Escrituras. Los tratos de Dios incluyen aflicciones y pruebas. Pero ahora la pregunta en la que me quiero ocupar es esta: ¿y por qué? ¿Por qué Dios haría eso? ¿Por qué Dios trataría con nosotros, y eso incluye a los hijos de Dios también? ¿Por qué Dios trataría con nosotros a través de pruebas y aflicciones? ¿Por qué no solo bendiciones? ¿Por qué no solo bienestar? Ahora, un paréntesis. Por eso nosotros, y yo soy uno de los pastores que siempre que tengo oportunidad, combato la mal llamada doctrina de la prosperidad, porque en resumen y esencia, esa doctrina y sus maestros del error enseñan que lo que Dios quiere hacer con usted, querido amigo y hermano, es darle carros, casas, bienestar, nunca prueba, nunca un momento de dolor tal vez o de angustia. Pero por la Biblia sabemos, hermanos, este es un solo pasaje, amigos, pero hay muchos. Por ejemplo, Job. ¿Por qué Job dejó pasar por la prueba? ¿Por qué Dios permitió e hizo que Job pasara por pruebas? Sabemos, por ejemplo, que no fue porque Job haya pecado, no fue un castigo de Dios porque haya sido un hombre malo. Job 1:1 dice que este hombre era un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. ¿Notan? Entonces, esa mal llamada teología de la prosperidad es una teología que, aunque tiene elementos que son ciertos, mezcla verdad con error, y lamentablemente eso es como comerse un plato de comida rico al cual han echado solo 2 gotas de veneno. ¿Usted se lo comería? No. Entonces debemos tener cuidado con lo que escuchamos. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué Dios tiene en sus tratos, en las providencias que Él opera sobre nosotros, por qué Él obra también pruebas que a veces traen dolor a nuestras vidas? Hermanos y amigos, el Dios vivo y verdadero actúa según designios y propósitos santos, pues Él es santo. Y aunque la Biblia no es exhaustiva en mostrarnos todos los motivos que Dios tiene para hacer lo que hace,
sí nos revela algunos motivos que confrontan nuestra alma, que orientan a nuestras almas en los momentos en los que Él permite que vivamos situaciones de prueba, dolor. Y quiero compartir con ustedes algunos de esos motivos que en este pasaje hay y que nos revelan por qué Dios nos permite, y no solo que nos permite, sino que Él lo hace así para tratar con nosotros. ¿Qué es lo que quiere? ¿Por qué lo hace? Este pasaje nos da mucha luz también para nosotros hoy, y eso es lo maravilloso de la Biblia. Y quiera Dios que su alma, querido hermano, querido amigo, especialmente si terminó el año en alguna prueba o lo empezó con alguna prueba, quiera Dios que estas reflexiones bendiga su alma. El primer propósito que Dios revela a su pueblo en este pasaje respecto a sus tratos en el desierto, y el propósito de eso fue que Dios quería conocer el corazón de su pueblo. Dios trató de esta manera con su pueblo porque Él lo probó, porque Él quería conocer el corazón de su pueblo. Note que el versículo 2 en su última parte dice, para saber lo que había en tu corazón. Dios dice en su palabra que Él afligió a su pueblo y lo hizo ir al desierto y allí lo afligió para saber lo que había, conocer lo que había en su corazón. Y note que añade, si habías de guardar o no mis mandamientos. Mis hermanos y amigos, no me sería difícil probarles por las Escrituras que esto sigue siendo algo del interés de Dios acerca de sus criaturas y que por tanto Dios sigue usando cuando Él en su soberana y santa, sabia voluntad quiere hacerlo. No sería extraño afirmar y pensar que Dios sigue usando ese método. ¿Cuál? El de dejarnos, el de probarnos. ¿Para qué? Para saber lo que hay en nuestros corazones, especialmente en el corazón de sus hijos. Hermano, tenemos una novedad en estas décadas respecto a que las iglesias están siendo llenas de gente que se identifican como cristianas con su boca, que dicen yo voy a seguir a Cristo, yo soy un cristiano, pero que sin embargo en su andar por la vida, en su caminar por la vida, se revela que no lo son, se revela la realidad de su corazón no regenerado. Tal vez son hombres religiosos que han aprendido la forma de la religión, pero las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Y Dios creo que sigue haciendo esto. Mis amigos deben saber que el corazón de los hombres puede ser una caja de Pandora. La caja de Pandora viene esta frase que todos hemos escuchado, viene de una mitología griega, en donde cierto Dios tenía una caja, Pandora, tenía una caja donde esa caja contenía todos los males del mundo. Y yo uso esa ilustración para decir, mis hermanos, que en nuestro corazón, según el Señor, el nuestro, es un corazón que aún contiene toda clase de males. Y no solo que los contiene, sino que aún los fabrica, aún en el pueblo cristiano. En Mateo 19 el Señor dijo, porque del corazón salen los adulterios, los hurtos, las blasfemias, los orgullos. Pero note, del corazón sale. ¿Del corazón de quién? Note que no dice el corazón del hombre impío, no, del corazón. El corazón de cualquier hombre, hermano. Aún nosotros los cristianos, aún nosotros los pastores, tenemos un corazón que sabe fabricar males todavía. Por supuesto, estamos en Cristo, su Espíritu Santo mora en nosotros. Y a través de los medios de gracia como la oración, el estudio de las Escrituras, entre otros, hemos aprendido a mortificar esos males que nuestro corazón todavía sabe fabricar. Pero el punto es este: Dios muchas veces acude a esto para probar, para conocer nuestro corazón. Ahora ponga cuidado, ¿qué es lo que Dios quería saber del corazón de su pueblo? Porque el texto dice, para saber lo que había en tu corazón. ¿Qué es lo que Dios quería saber del corazón de su pueblo?
Hermanos y amigos, yo creo que es lo mismo que hoy quiere saber de usted. Lo mismo, exactamente lo mismo. Dios quería saber lo que había en el corazón de su pueblo hacia Él. Póngale cuidado. No es que hay en el corazón suyo hacia allá, no, sino que en primer lugar estoy persuadido que Dios quería saber qué había en el corazón de su pueblo, pero hacia Él. Y esto es importantísimo, hermanos, porque pienso que Dios también hoy hace lo mismo con el mismo fin. Dios quería saber, por ejemplo, si en verdad había amor por Él. Pues el texto dice, si habéis de guardar o no mis mandamientos. ¿Notan? Hermanos y amigos, el amor a Dios es un requisito que Él exige. Él no exige menos, Él exige ser amado con todo nuestro corazón. Cristo lo explicó, con todo nuestro corazón. Ahora, nosotros podemos cantar a Dios, por ejemplo, hay un canto que por ahí hay que dice, te amo, no importa lo que pueda venir. ¿Notan? En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Ahora escúcheme, todas esas canciones, todos esos himnos donde declaramos nuestro amor por Dios, está bien, podemos declararle nuestro amor a Dios en palabras. Eso es parte de la adoración. Pero, ¿sabían ustedes que Dios definió cómo debe ser el amor a Él? Cristo lo dijo de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que el amor a Dios se prueba por nuestra obediencia a los mandamientos. ¿A cuáles? ¿Podemos seleccionar cuáles sí y cuáles no? No. Eso es un comportamiento impío, carnal, de un corazón no regenerado. Alguien que ha sido regenerado por Dios es alguien que tiene sumisión a todos los mandamientos de Dios. Pablo hablaba de todo el consejo de Dios, ¿notan? Así que Dios quería saber, al igual que hoy quiere saber, si hay en nuestros corazones, por ejemplo, fe. Dios quiere saber eso. Si hay confianza en Él, si somos un pueblo fiel, y para ello nos prueba, a veces, como el pueblo de Israel, quitándonos el pan, o nos prospera también, a veces nos prospera, para ver si nos olvidamos de Él. Y yo estoy seguro, mis hermanos y amigos, que el año pasado ambas cosas Dios estuvo haciendo. Dios estuvo tratando con nosotros de muchas maneras. Algunos nos levantó, algunos nos hizo ganar más, a otros nos hizo ganar menos, a algunos nos dio mucha salud, a otros nos quebrantó un poco la salud. Pero en todo eso Dios nos estaba probando. ¿Para saber qué? Para saber qué había en nuestro corazón. ¿En verdad amamos a Dios? Es fácil amar a Dios cuando la nevera está llena, pero ¿y cuando la nevera está vacía? ¿Seguimos siendo fieles? ¿Abandonamos nuestros deberes cristianos cuando la nevera está vacía? ¿Notan? Eso es importante mirarlo. Ahora, en segundo lugar, Dios revela a su pueblo respecto a sus tratos en el desierto, fue también para educar su corazón. Primero para conocer su corazón, pero segundo para educar su corazón. Y esto, mis hermanos y amigos, es maravilloso. Nos muestra el grande amor que nos tiene el Señor al no dejarnos perder en las cosas vanas de esta vida. Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido. Pero ponga cuidado, nos da otro motivo. ¿Y para qué Dios hizo esto? De quitarle para luego proveerle. ¿Para qué Dios hizo esto? Dice, para hacerte saber. Hay algo que ellos no sabían. Lo habían oído por allí, pero no era algo que ellos conocían por su propio andar con Dios. Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Hermanos y amigos, el Señor sabe qué clase de pueblo tiene. El Señor sabe cómo es el corazón de su pueblo. Sabe que el nuestro es un corazón que se extravía, que en cierto sentido es un corazón salvaje, a veces indomable. Y por tanto sabe que el nuestro es un corazón que debe ser enseñado, guiado a las mejores cosas. Noten el propósito ulterior de todo, para hacerte saber
que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Es decir, mis hermanos, Dios intencionalmente dejó a su pueblo sin comida. ¿Para qué? Para que ellos vieran el poder de Dios y para que por esas providencias comprendieran que hay cosas más elevadas que Dios quiere darnos. Hay un alimento que también viene de Dios, pero que es para nuestras almas. Jesús hizo referencia a esto mismo después de haber hecho un milagro donde dio pan a más de 5,000 personas. Muchas de ellas empezaron a seguirlo por el pan físico que les había dado de comer. Pero escuchen las palabras que Él les dijo a estas personas. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios. ¿Cuál es mi punto? Mi punto, mis amigos y hermanos, es que Dios trata con nosotros y en ese trato quiere saber qué hay en nuestro corazón, pero en segundo lugar quiere educar nuestro corazón. Quiere que nosotros comprendamos que la vida no es un asunto solamente de trabajo, comida, ropa y carro y casa. Ya, todas esas cosas son terrenales. Y cuando maestros del error hacen que la gente ponga su esperanza en cosas terrenales como si fueran la gran bendición del Evangelio, en verdad lo que están haciendo es corrompiendo el Evangelio y haciendo que la gente se pierda. Porque las grandes promesas del Evangelio no tienen que ver con cosas terrenales, aunque también Dios nos la da a sus hijos. Dios ha cuidado de nosotros en este año. Pero piense, Dios con este trato estaba mostrándole a su pueblo, dice, para hacerte saber. Hay algo que ellos no sabían, hay algo que ellos no conocían, hay algo que ellos no entendían de Dios. ¿Notan? Igual que usted, hay cosas que usted no sabe. Usted puede ganar mucho dinero, usted le puede ir muy bien en sus negocios, pero a pesar de eso estar lejos de Dios. En tercer lugar y último lugar, Dios revela a su pueblo respecto a sus tratos en el desierto, fue para hacerlo fiel a su voluntad y a su palabra. Esto es, para hacerlos obedientes. Y de igual manera, hermanos y amigos, Dios trata hoy con ese fin, para hacernos fieles a su voluntad, esto es, para hacernos obedientes. Todo este pasaje está encerrado en la importancia de la ley de Dios. Noten el versículo 1 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy. Y si usted va al versículo 10, encontrará que también Dios trata con nosotros de estas maneras para hacernos un bien ulterior, un bien mayor. Versículo 10 dice, para que viváis. Todo este trato está enmarcado en esto, en que Dios quiere que también hacernos fieles a sus mandamientos. Mucha gente ha desobedecido en el año anterior, sabiendo a conciencia los mandamientos de Dios. Por ejemplo, guardar el día del Señor. Hay gente que sabiendo que Dios lo manda, pasa por encima de ese mandamiento. Estoy hablando de cristianos incluso. Entonces Dios interviene para hacernos obedientes. Es como un padre que no va a dejar que sus hijos se corrompan en desobediencia. ¿Notan? Ahora, déjenme hacer algunas aplicaciones. Una aplicación de este tema que he compartido en 2 videos es que algo relevante tiene que ver con los tratos de Dios para salvación. Usted, amigo, y esto va dirigido a los amigos que están viendo este video. Queridos amigos, ¿alguna vez usted ha pensado en todo lo que Dios ha estado haciendo para traerlo a usted a la salvación? Quiero que sepan que, por ejemplo, ese es un fin santo de Dios. El primer fin santo de todo lo que Dios está haciendo es su propia gloria. Pero debajo de allí hay otros fines santos, como por ejemplo este, y es maravilloso. Dios está haciendo muchas cosas, muchas providencias, con el fin de traer a muchos de ustedes a su camino, a sus pies, para bendecirlo, para darle su salvación, para darle vida eterna, el perdón de los pecados,
sabiduría, etcétera, etcétera. ¿Nota? Ahora piensen en esto. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado, yo uno de ellos, me anticipo a responder, cuántos de ustedes, cuántas personas han pasado por pruebas que Dios usó para atraerlos hacia Él? Yo puedo decir que soy uno de esos. Cuando tenía 21 años aproximadamente, luego de haberme revelado a mis padres y haberme ido de la casa, viví al mando de mi vida, siendo un muchacho. Y hasta los 21 años aproximadamente, hice y deshice según el dictamen de mi propio corazón. Eso trajo mucho dolor, muchas pruebas, provocadas por mi propio pecado, como consecuencia de mi pecado. Y en algunos momentos yo decía, si tú existes, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me dejas pasar esto? Era un joven simple, no entendía que muchos de esos dolores eran fruto de mi pecado, de la vida como estaba viviendo. Pero ¿saben qué? Sé ahora que Dios usó esas pruebas, esos sufrimientos, esas enfermedades para atraer mi corazón hacia Él, para que mi mente y mis oídos pusieran atención a los hombres que Dios usaba para explicarme el Evangelio. Así que hoy le digo a Dios muchas gracias por todas esas pruebas y providencias. Así que esta es una aplicación. La segunda aplicación, queridos amigos y hermanos, es que Dios cada día, cada año, determina dejarnos pasar a todos por algunas pruebas, dificultades y dolores. Pero deben saber que estas pruebas, estos dolores, no producen los mismos frutos en los corazones de todos los hombres. Por ejemplo, en los impíos, las aflicciones producen rebelión y muchas veces, según las Escrituras, son para su juicio. En los santos, las aflicciones tienen un fin distinto y por eso producen un fin distinto. Son para la pureza de los santos y por tanto producen adoración, santo y reverente amor y temor, dependencia, fe, confianza, pureza. Lutero, en su comentario al libro de Romanos, afirma que hay dos tipos de tribulaciones y es bien revelador esto que Lutero atina a decir. Escuche con atención. Hay una tribulación producida por la severidad de Dios y otra tribulación producida por la benignidad. La tribulación producida por la benignidad, por su misma naturaleza, no puede dar sino los más excelentes frutos, como los que el texto en Romanos menciona. Pero añade, aunque además la tribulación puede traer consigo también otra cosa, no por culpa propia, sino por la debilidad del que padece la tribulación, porque escuche con atención, ignorando la verdadera naturaleza de la tribulación y su virtud y efectividad, la juzga solo por las apariencias, o sea, incorrectamente, cuando en realidad debería adorarla como la misma cruz de Cristo. ¿Qué es lo que Lutero nos ha dicho aquí? Hermanos, el hombre natural, el hombre sin Dios, amigo, usted, no puede discernir las cosas espirituales. Eso es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, no sabe cómo encajar las tribulaciones en función del propósito de Dios. No entiende por qué Dios permite eso. Y como no lo entiende, se revela. No entiende, ignora la naturaleza de la tribulación. No entiende su virtud y tampoco su efectividad. Pero los hijos de Dios sí. Y si usted creyera en Cristo, si usted pusiera su confianza en Cristo ahora mismo, si usted se arrepintiera de sus pecados, entonces, si en un mes, en 2 meses viniera una prueba, cualquiera que ésta sea, aunque aceptamos que puede haber aflicción, jamás esa aflicción se convertirá en rebelión hacia Dios. ¿Nota? Así que la pregunta, ¿cómo puede ser posible esto? ¿Cómo podríamos gloriarnos en la tribulación? Es por lo que las pruebas producen en los hijos de Dios. De hecho,
una vez más, un comentario muy iluminador de Lutero es el siguiente. Dice, la tribulación tiene la particularidad, escuche, de acrecentar más y más las cualidades inherentes a la persona a la cual le sobreviene la tribulación. La tribulación lo que hace solamente es sacar lo que ya hay en nuestro corazón. Pero ponga cuidado, el que es carnal, débil, ciego, malo, iracundo, orgulloso, etcétera, 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 él, siendo sometido a tribulación y tentación, se hace aún más carnal, débil, más ciego, más malo, más iracundo, más orgulloso, etcétera. En cambio, el que es espiritual, esto es, el que ha venido a Cristo con fe y arrepentimiento, esto es, el cristiano, se hace por la misma prueba, por la misma tribulación, se hace más fuerte, más sabio, más bueno, más afable, más humilde, se hace más espiritual, más fuerte, más sabio. ¿Notan? De esto dice el Salmo 4.1, cuando estaba en tribulación, tú me hiciste ensanchar. Pero respecto de aquellos, leemos en Mateo 7.27, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y fue grande su ruina. La tribulación no creó, dice Lutero, la impaciencia de aquel hombre. No hizo eso. Lo que hizo nada más fue poner de manifiesto que era y sigue siendo un impaciente. La tribulación no hizo que un hombre se rebele a Dios. Lo que hizo la tribulación fue que en el hombre rebelde saliera más su rebelión. Amigos, para concluir, quiero animarles entonces ya que estamos iniciando este nuevo año, a comprender que Dios sigue en control de todo asunto, que Dios sigue en control de su vida, que Dios sigue en control de su familia, que Dios sigue en control de su cuerpo, y que todo lo que ocurra en nuestra vida este año, independientemente, así es salud o enfermedad, abundancia o escasez, independientemente a eso comprendamos que Dios no está ausente de eso y que aún en los momentos difíciles, esas cosas, Dios las está haciendo y las está usando para un bien ulterior, para la gloria de su nombre. Si usted no conoce al Señor, para atraerlo a usted hacia Él, otras veces para revelar lo que hay en nuestro corazón, otras veces para poner algo, para instruir a nuestro corazón. Y todo esto en conjunto, lo que debe producir en nosotros es mayor fe, mayor fidelidad a nuestro poderoso Dios, mayor confianza, porque el mundo no se le ha salido de las manos, porque su vida no se le ha salido de las manos. Todo esto debe producir, queridos amigos y hermanos, más reverencia, más respeto al nombre de Dios, más adoración al nombre de Dios, pero finalmente también más compromiso con Dios, más compromiso con su palabra, con su verdad. Le animo en el nombre del Señor a que este año usted pueda comprometer firmemente su alma a la obediencia al Señor. Un mandamiento importante, básico, con el cual me quiero despedir, es asistir a la casa de Dios. Asista a una iglesia de sana doctrina, amigo. Si es hermano, sea fiel a su iglesia. Y si es un amigo, asista a una iglesia de sana doctrina fielmente a oír, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si vive en la península, usted es bienvenido a nuestra congregación. Soy pastor en la Iglesia Bautista de Salinas, Dios nuestro proveedor, ubicada en la avenida principal de la entrada a Salinas, unas pocas cuadras más adelante del Supermax. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga su familia y que Dios bendiga este nuevo año.